Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Ayer celebramos con propiedad las glorias navales. Un pequeño comentario antes de ir a los temas de fondo, Matías, Consuelo. Se fijan, hay una cosa como bien dramática, es que no nos enteramos, prácticamente no sale, salvo una foto de la portada del diario La Tercera y otra de la portada del Mercurio, pero no nos enteramos mucho de la celebración del 21 de mayo. El 21 de mayo no tuvo la fuerza que tenía con transmisión en directo y todo lo demás, a partir que no se realiza la cuenta pública. Y no se realiza la cuenta pública, con razón por un tema muy profundo, y que es decir, no juntemos la cuenta pública, que claramente genera desórdenes, genera incidentes, ha generado víctimas fatales, ha habido muertos producto de las protestas que se generan en torno al Congreso Nacional por la cuenta pública. No lo mezclemos con la celebración del 21 de mayo, que los marinos no tengan que estar esquivando piedras mientras desfilan, etcétera, etcétera. Pero eso llevó a que, curiosamente eso es lo irónico, a que el 21 de mayo como tal tuviera menos visibilidad y menos trascendencia. Me llama la atención porque es una gesta heroica que siempre hemos celebrado con gran gallardía. Que haya caído el lunes, además, yo creo que te complicó también las cosas. No, que ustedes no saben lo que es el 21 de mayo en provincia. Ustedes que son centralistas, Consuelo Saavedra, Matías del Río. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nico. Ustedes que son centralistas. Pero esta arenga. A mí me gustaba, yo vivía cerca de la escuela militar cuando chica y despertarse con los 21 disparos, cañonazo. Eso me gustaba a mí cuando chica. A mí me llevaban, antes del 73, me llevaban, el día del 19 de septiembre, me llevaban a la escuela militar, porque la escuela militar volvía de la parada en el parque, en el entonces Parque Cousiño, tengo que decir, volvía del Parque Cousiño, y ahí y uno veía desfilar la escuela militar ahí. Me parece que es hasta el 73. Que es una señal de la normalidad, que uno ya no se preocupe de los desfiles militares de No, pero si estoy yendo a una cosa un poquito más. Yo no, ¿sabes qué? Yo ahí, bueno, no gastemos tiempo en esa discusión. Es como no saberse el nombre de los 34 obispos. Es una señal de normalidad, Nicolás. Eso es grave para mí, pero el punto es otro, Consuelo. Uno va al desfile del 4 de julio, hay toda una lógica, perdón, el del 14 de julio en Francia. Hay toda una lógica respecto a ciertas fechas que yo creo que en los países desarrollados se mantienen, y yo creo que son interesantes. Pero te digo, en todo caso, por último, ahora hablamos del 21 de mayo y hablamos de los Gallardos cadetes navales, y no hablamos de los incidentes y de todo lo demás. Lo que no sabemos si va a ocurrir el 1 de junio, entre paréntesis, que por ser un día de semana, ¿irá a ser distinto? No sé. Bueno, no es feriado para empezar. No es feriado. Yo lo único que creo es que los desfiles de las Fuerzas Armadas y el nombre de los obispos, que son parte de un mismo asunto que venimos conversando, que uno no los conozca, en sí no es bueno ni malo, depende del cariz que tengan. Es decir, cuando conocíamos cuando las Fuerzas Armadas o las ramas de las Fuerzas Armadas desfilan con el cariz que tienen, que es una cosa institucional, de regambre popular, que la gente lo siente suyo. No me tocó vivir esa época antes del golpe, porque era muy chico. Probablemente eso tiene otra razón, tiene otra explicación y tiene otro asidero. Después de eso, tiene una carga que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y creo que con el tiempo va ganando nuevamente, y esto se demora mucho, porque todavía quedan generaciones donde ven a alguien uniformado y sienten cosas por un lado y para otro, digamos, ¿no es cierto? Algunos que se le ponen los ojos blancos y caen en cama, y otros que quieren tirarle una piedra. Todavía queda gente, por lo tanto, esto se va a ir aguando en la medida que pasa el tiempo, y va a volver a la normalidad en que uno conozca a algunas personas y que puedan marchar normalmente como una institución más del país.
Y en cuanto a los obispos, podemos entrar a conversar porque creo que es un tema insoslayable. 8 de la mañana con 9 minutos. Escucha, yo creo que entre los tres tenemos que armar una trenza aquí porque ir tejiendo estos temas es una de las noticias de los últimos 2 o 3 días, es la reportaje de Canal 3 que habían preparado hace mucho tiempo, hace un año, y toca que justo ahora lo tienen listo, que es, no sé si ustedes lo vieron, lo que ocurre en Rancagua, que tiene, a ver, más allá del relato, ustedes lo habrán visto, habrán escuchado o habrán revisado parte de él, que se descubre una red de el de abuso no está todavía comprobado, no. Lo que sí se está comprobado de homosexual. Es una red, claro, de homosexualidad activa, como le llamó el propio Papa en su carta, entre párrocos de distintas comunidades de la región de O'Higgins. Lo que es llamativo es que el obispo sí había recibido, y es el obispo Goich, quien era, cuando uno decía ¿te acuerdas que el viernes yo decía que no todos los obispos, que injusto sería que saliera Goich? Claro, si había uno que parecía que había que salvar de los 34 y por los cuales no se podía hacer tabla rasa, era por Goich, quien había estado a cargo de una institución dentro de la iglesia justamente para investigar las acusaciones de abuso. Bueno, él tuvo en sus manos muchas acusaciones, no sabemos todavía si es que son o no, porque hay que ser bien justo y hay que terminar investigaciones, pero él tuvo muchas denuncias en sus manos, en sus oficinas, en su entorno, y no actuó de la manera diligente que uno suponía que iba a actuar. Por lo tanto, el que sea Goich es un gran golpe, 1. Y 2, que es muy llamativa la forma, cuando vimos a los sacerdotes cómo hablaban, no hay abuso, no conocemos de abuso, hay muchas acusaciones de abuso a menores, pero no conocemos todavía el real mérito, pero sí vimos algunos videos, algunas insinuaciones con menores que son bastante, lindan bastante en la sospecha que eran cazabobos algunos, ¿verdad? Eran cazabobos, sí, eran cazabobos. Claro, pero el hecho que pique. Exacto, claro, exacto, por eso te digo, está muy cerca, ya hay un problema. Está muy cerca. Así es que cuando uno ve que es Goich, que uno supone de él distinta actitud, a mí la sensación que me queda definitiva es que esto es una cultura. Eso. Es la cultura del dejar pasar, es la cultura del que cambiémoslo de parroquia, la cultura de que, mira, si no hay denuncias claras, dejémoslo nomás, es demasiado complicado. Tráiganme pruebas concretas, yo no soy el que tenga que investigar, usted pruébeme la culpabilidad. Es una cultura muy corrupta. Yo estudié para pastor, no para detective. Lamentablemente creo que hay una cultura muy corrupta que está muy enraizada y que esto va a tener un costo altísimo para la iglesia. Mira el lugar común que estoy diciendo, esto va a tener costo. Es que esto de la última semana creo que va a tener costo porque yo he visto gente que dice, hasta aquí, no, o sea, esto no lo imaginaba de otros. No, y espérate un poco, además que yo entiendo que hay, que primero que nada van a aparecer casos similares en otras diócesis, en la propia diócesis. Entiendo que el propio Canal 13 tiene bastante más material, lleva mucho tiempo trabajando en esto. Mira, esto viene para muy largo. De hecho, hay un Twitter que me mandaron de un ex ejecutivo de Canal 13 que hace un anuncio en la práctica, o sea, dice esto viene de antes de Silva Enrique. O sea, y eso supongo que lo dirá en función de investigaciones que se habrán realizado cuando él dirigía ese canal, digamos. Entonces, definitivamente yo te diría que esto no va a parar, y lamentablemente lo que demuestra es que finalmente el Papa no está haciendo algo más allá de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que hacer, sino que probablemente todavía está haciendo poco. Hay que entender, además aquí hay un punto que es súper interesante de entender, que lo conversábamos antes fuera de micrófono con la Matilde Burgos, y que algo había dicho la Matilde en el programa con Gonzalo Ramírez. Aquí hay que entender que el documento de las 10 páginas del Papa, ese documento es filtrado, dada la oposición que existía entre los obispos a que ese documento se publicara. Es más, la versión que tengo yo indica que los obispos no eran partidarios que se publicara, con las notas de pie de página, que por último se publicara el documento completo, pero sin las notas de pie de página.
Que eran bien crudas algunas veces. No, las notas de primera página, pero lo que pasa es que uno no puede entender este mecanismo complejo, si no puede entender el resultado, no puede entender el tono de la visita, no puede entender el trato indiferente del Papa hacia los obispos, no lo puede entender sin el documento de 10 páginas y no lo puede entender, como decía la Consuelo el viernes, sin las citas de pie de página de la página 9 y la página 10. O sea, si no se entiende, todo resulta exagerado si no ven eso. Bueno, el punto es que finalmente el Vaticano, al no conseguir acuerdo con los obispos para publicarlo, o que los obispos estuvieran de acuerdo que se publicara pero sin los pies de página, lo que hace finalmente desde el Vaticano es que el documento es filtrado. Me gustaría conversar en un ratito más de una entrevista que ha provocado muchas repercusiones que dio Juan Carlos Cruz. Viernes fue por ahí, ¿no? Fue en El País, pero después la retomó el New York Times y ha rebotado en muchísimos otros medios a propósito de lo que le habría dicho el Papa respecto de su homosexualidad. Un comentario que le había hecho el Papa Francisco y creo que... Dios te quiere así. Dios te hizo así. Ya conversamos de eso en un ratito más. Son las 8:15 de la mañana. 8 de la mañana con 15 minutos. Está con nosotros el ministro del Trabajo, don Nicolás Monkever. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo le va? Muy bien. Quisiera comenzar por una de la última mesa que se instaló en el gobierno, que es esta mesa por el desarrollo integral, que por supuesto que también incorpora al Ministerio del Trabajo. Pero quisiera saber también, y hacerlo conversar un poco con los anuncios que va a haber sobre la mujer esta semana, a propósito de la ola feminista. Había una discusión de si era oportunista o no poner temas femeninos en la mesa de desarrollo integral. Quisiera saber qué está pensando el gobierno a ese respecto y en particular los temas que competen a trabajo, entonces mujer. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí. Yo creo que si hay algo donde Chile está en deuda es la participación laboral de las mujeres. No solo porque tenemos una baja tasa de participación, 10 puntos menos que la OECD, sino que además porque ahí tenemos mucho donde crecer. Pensemos, si nosotros solo empatáramos el promedio de participación de las mujeres de la OECD, significaría 1 millón de mujeres trabajando. Y además porque tenemos una brecha salarial importante entre el sueldo del hombre y el sueldo de la mujer por funciones similares. Y eso hace hoy día que nos deje un campo abierto para tener un país mucho más justo y más participativo, un mercado laboral mucho más inclusivo. Por lo demás, hay otra cosa. Muchas de las razones por las cuales las mujeres hoy día no trabajan son culpa nuestra. No son accidentes externos, no son fenómenos que vienen de afuera, son culpa nuestra. Tenemos normas rígidas, tenemos normas absurdas. A mi juicio, el símbolo, la norma injusta es aquella que establece la obligación de pagar saracuna solo en aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadoras. Esto es tan absurdo como que finalmente le endosamos la mochila de la saracuna del hijo o la hija solo a la mujer. Y no son pocas las empresas que llegan a 18 o 19 mujeres justamente para no tener que invertir en saracuna. Pero ha habido varios intentos de cambio de que sea para hombres y mujeres, no solamente para las mujeres y no solamente el número, porque el número hace que después de 19 yo no contrate más. Eso pero era, claro, sí, pero es que además lo interesante es que porque la mujer, como si fuese... Ya hay estudios que demuestran que los sueldos de las mujeres en los lugares donde hay más de 20 trabajadoras, por lo tanto donde se paga la sala cuna, son más bajos. Que, se los cobran a ellas, ¿no? Finalmente se los cobran a las mujeres. El presidente Piñera viene proponiendo desde la campaña modificar, ¿verdad?, el tema de las salas cuna. La discusión era cómo lo financias, porque había una idea de sacarlo del seguro de cesantía. Entonces unos decían es vestir un santo desvistiendo a otro. ¿Cómo se va a avanzar en eso? Mire, yo en esto creo que todos los chilenos estamos conscientes que esta norma es injusta, que hay que terminarla, que hay que cambiarla, que hay que ser responsable de la educación y la formación de los primeros 1000 días a los niños, a padre y a la madre, y no puede ser que la mochila la cargue solo la mujer. Tampoco es justo que solo las empresas grandes garanticen sala cuna. Efectivamente, es una propuesta que requiere muchos recursos. Es caro garantizar sala cuna en forma universal. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todos. El Estado tiene que poner más plata. Y cuando se habla de las distintas fórmulas que involucrarían el seguro de cesantía, no se está pensando en disminuir los beneficios del seguro de cesantía, sino que aquella parte de... Ustedes saben que el seguro de cesantía cuando se hizo se calculó mal, esa es la verdad.
y se calculó con una expectativa, con una perspectiva mucho más conservadora. La verdad que hoy día en la parte colectiva del seguro de cesantía sobra mucha plata. El seguro crece. O sea, se sobreestimó la tasa de uso. Exactamente, se sobreestimó mucho la tasa de uso, particularmente del fondo colectivo del seguro de cesantía. Sí. Y por tanto, en estricto rigor ahí hay un margen gigantesco, no para quitarle plata al seguro de cesantía, sino que para reducir la tasa que va al seguro colectivo y eventualmente esa tasa mantenerla en un fondo aparte para la Saracuna. Esa es una de tantas fórmulas que se está viendo. Lo concreto es que esto hay que hacerlo, que requiere un esfuerzo todo, que es caro, pero es necesario. Y lo segundo importante, cuando usted preguntaba las barreras que hoy día existen para que las mujeres trabajen, y trabajen más y mejor, tenemos normas tremendamente rígidas. Y esto no lo digo solamente de adaptabilidad laboral o home office para las mujeres, también para los hombres. Porque es verdad que muchas mujeres hoy día no pueden trabajar porque les dan una jornada rígida, totalmente incompatible con su vida familiar, pero también muchos hombres no pueden salir de la pega a trabajar en la casa, ayudar a suplir en labores familiares, porque tampoco tienen esa flexibilidad. Eso hay que cambiarlo, no tiene ningún sentido amarrarnos a este dogma de la típica jornada de 8 horas, todos en línea, produciendo donde no puedo salir. Eso hay que cambiarlo, el empleo moderno requiere más adaptabilidad y eso es urgente hacerlo luego. Respecto de la mujer el fin de semana, me parece que fue en Pulso ayer o anteayer que leí que salarios de 12% menor en el caso de la mujer. Me gustaría más allá eso de... Solo en las empresas que reportaron exactamente. Del tema, digamos, porque el salario en Chile en promedio es mucho menor, digamos, de las mujeres que hombres. Me gustaría, ministro Monkeberg, que nos diera a conocer más allá del criterio general, del concepto que ha esbozado, cuáles son medidas concretas que se van a anunciar y que se van a enfrentar ahora ya para poder, al menos durante este periodo de gobierno que les compete a ustedes, poder bajar esa cifra y poder generar más igualdad salarial. Bueno, la verdad que es dramática la brecha salarial. Chile es el 5º país de la OECD que tiene la brecha salarial entre hombres y mujeres más alta. Una mujer gana cerca de 30% menos que el hombre si lo medimos en igualdad de funciones. Y eso no es algo que se pueda hacer por ley. Yo sé que Carolina Goich, muchos parlamentarios, con la mejor de las intenciones han presentado distintos proyectos de ley para exigir que no haya trato discriminatorio, pero al final de cuentas esto no se puede hacer con una ley que obligue, sino que tienen que crearse además todo tipo de condiciones para que aquello ocurra. O sea, no basta solo hacerlo en el papel como muy bien se ha hecho hasta ahora. Yo creo que lo importante es terminar todas las discriminaciones legales que hoy día le ponen a la mujer una mochila innecesaria e injusta. Saracuna, creo que tiene que ser un derecho a Saracuna universal. Hay legislación laboral. Miren, una cosa muy breve. Si uno ve en todo el siglo, todas las conquistas de los derechos de las mujeres, aquí nos van a mostrar un cambio de paradigma gigantesco. Primero fue el fuero, el derecho a Saracuna, después más días de fuero, más derecho a Saracuna, y así uno ve todo lo que se ha conquistado del año 1900 hasta la fecha. Hoy día estamos en un paradigma distinto. Más que conquistar derechos para la mujer en materia laboral, lo que se requiere es más corresponsabilidad. Donde hay días libres para que la mujer se le ocupe del cuidado de sus hijos, también tienen que haber los mismos días libres para el hombre. Porque de lo contrario, toda la carga de la paternidad y de la formación de los niños se traspasa a la mujer. Entonces hoy día, más que el derecho para la mujer, que está bien, en una época, se requiere corresponsabilidad y eso iguala la cancha. Y eso yo creo que es el desafío de nuestra legislación. En concreto, nosotros vamos a hacer modificaciones en el Código del Trabajo, vamos a introducir la Saracuna como derecho universal y vamos a poner una política de incentivo. ¿Cuándo es eso? Durante este año muchos de estos proyectos se van a presentar. El proyecto de Saracuna nosotros esperamos hacerlo y presentarlo el primer semestre. Y eso debería tener está mandado a hacer para anuncio el 1 de junio. No. Claro. No me atrevo, faltan 2 semanas. Ministro, pero además hay que guardar algo de aquí al 1 de junio. Yo decía al ministro lo van a retar. Estos son proyectos que debieran gozar de una, no voy a decir de una, ¿cómo se dice cuando hay unanimidad? Pero sí una transversalidad bastante importante, ¿no es cierto? Ahora, debería pasar bastante rápido. Sí. Pero lo que decía la Consuelo es muy cierto. El problema de estos proyectos no es la motivación, sino que el financiamiento. Porque son caros. Piensa usted que la OECD tiene una tasa de uso de Saracuna cercana al 40%. Es decir, que del total de hijos menores de 2 años de madre o padre trabajadora,
el 40% usa sala cuna. Eso implicaría en Chile casi duplicar solo el primer año la cantidad de salas cunas disponibles, pensando en mantener la vigencia del Junji y Integra exactamente igual. 40% usa sala cuna porque muchas otras mujeres tienen flexibilidad para trabajar desde la casa. Por supuesto. Entonces, si tú tienes una combinación en Chile con una ley muy rígida respecto de trabajar desde la casa o con jornada flexible, hace que muchísimas más mujeres que quieran trabajar van a querer mandar a los niños eventualmente a sala cuna. O sea, tendrías una cantidad de niños mayor todavía yendo a la sala cuna y eso implica un costo todavía más alto. ¿Y quién lo paga? Hasta ahora hemos tenido la lógica que lo paga la empresa y la empresa grande. Me parece a mí que la empresa tiene que contribuir, sin duda. El Estado tiene que contribuir mucho más también. Algunos dicen que el trabajador también debería contribuir. Quien sea, cualquiera sea la fórmula tripartita, o que sea el Estado, o que sea el trabajador, implican muchos recursos. Y yo creo que aquí se requiere mucha transversalidad en el análisis. Insisto, cuando se habla de seguro de cesantía creo que es una buena opción, no es la única, pero una buena opción porque hoy día se calculó mal, sobra plata de alguna forma en el seguro colectivo. Yo creo que una buena opción puede ser bajar el costo de contratación del seguro colectivo solidario, pero no es algo que esté definido hasta la fecha. Ahora, ministro, pero probablemente gente que escucha este programa y que va en su auto y probablemente pegó una chantada cuando escuchó, porque gente que tiene personal a cargo, cuando le dicen que tiene que igualar las horas libres de los hombres y de las mujeres, y dice, bueno, pero el ministro Monker me va a pagar las 2 personas más que voy a tener que contratar, entonces, y nos empezamos a encontrar con realidades que son absolutas, y que es que finalmente suena muy bien, puede ser transversal, pero a la hora, cuando yo le tengo que dar el doble de horas libres a mis trabajadores hombres para que se cumplan sus roles paternos, finalmente lo que estoy haciendo es que tengo que contratar más gente. Entonces, no es neutro el tema. Claro, ese es el punto, y qué bueno que lo pones, Nicolás, porque a veces yo siento que en el Congreso, en la política en general, discutimos todos estos temas al margen de los efectos indirectos que estas políticas tienen en el empleo. Mire, yo siempre pongo este ejemplo. Tuvimos 3 años discutiendo reforma laboral. La reforma laboral, ¿qué es lo que es? Son derechos colectivos para los sindicatos, para que los sindicatos tengan más poder, más derechos colectivos, mejores negociaciones colectivas. En el tiempo que duró esa reforma laboral, el efecto que produjo en el empleo hizo que menos trabajadores al final del día pudieran ejercer esos derechos colectivos, porque perdieron su pega y cambiaron a empleo asalariado por empleo por cuenta propia. Entonces, lo que queríamos hacer en el papel, finalmente logramos exactamente lo contrario en la práctica. Aquí también lo que dices tú, Nicolás, es muy cierto. Si subimos a tal nivel el costo de contratación, porque hay que aumentar un 4 o 5% de la cotización para mejorar las pensiones, porque hay que tener una sobrecotización en materia de sala cuna, porque hay un proyecto en el Congreso de algunos parlamentarios que quieren subir o establecer una indemnización a todo evento o a los trabajadores por obra o faena. Al final, todos son muy buenos, muy buenas intenciones, pero si el costo sube mucho, eso sí tiene un impacto en la generación de empleo de calidad y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se discute financiamiento de no pasarse la raya, porque finalmente podemos hacer más daño que ayuda. ¿Y cómo se pone, y cómo se hace? Porque claro, porque tal como son buenas intenciones, aprobar todo tipo de cosas, ¿cómo se llega al menos a un punto medio? Nosotros creemos que hoy día es perfectamente posible financiar el derecho universal de sala cuna sin aumentar los costos de contratación. No, efectivamente, porque hoy día lo que se hace es que la cotización que hoy día va al fondo colectivo, va a un fondo especial, el fondo colectivo está más que financiado, podría cubrir un montón de situaciones. De acuerdo, eso es neutro. Sí, y lo segundo es que cuando hay aumento de costos que puedan impactar la empleabilidad, definitivamente hay que aplicar la lógica de la gradualidad. Es decir, que el golpe no sea brusco de la noche a la mañana, que vaya lentamente creciendo para que se vaya adaptando el mercado del trabajo y no vaya impactando en el número o en la calidad de los contratos. Eso es fundamental. Todas estas cosas que es muy fácil decirle aquí, cuando uno llega al Congreso y dice, no, quiero que inmediatamente todo esto aumente en un 20%, 30%, y empiezan los tironeos. Por eso es que para nosotros es muy importante que en esto y en todos los temas actuemos con responsabilidad, porque no podemos afectar finalmente la opción. Si todo esto, mira lo absurdo, todo esto lo hacemos ¿para qué? Para que la mujer tenga todo el derecho que se merece a trabajar en igualdad de condiciones que los hombres. Si finalmente creamos tantas condiciones o tan alto costo que finalmente cerramos esa puerta, hacemos exactamente lo contrario que queríamos buscar. El ministro Nicolás Monker es ministro del Trabajo y Previsión Social.
Y el tema de la previsión es... Bueno, dicho, 4 o 5, ¿qué? ¿Están en la duda si es 4 o 5 la mayor? Bueno, eso, deja plantearlo más en global porque... No se le va ni una, Nicolás. El presidente ahora en su ex 21 de mayo, para que entendamos que va a ser ahora el 1 de junio, en Valparaíso, que es la cuenta pública, la cuenta anual, se va a referir hasta el proyecto de reforma previsional. De reforma previsional hemos hablado los últimos 3-4 años con bastante profundidad, amplitud, insistencia, pero llegó el momento de las medidas, de las propuestas concretas. ¿Qué es lo que van a proponer ustedes en este nuevo sistema previsional, Nicolás? Bueno, no es algo que yo pueda anticiparlo. Por supuesto que le corresponde al presidente dar los anuncios. Nosotros estamos... No, de poder puede. No debe, claro. O por lo menos si lo hago no me sale gratis. Exacto. Lo tenemos claro. No, pero a ver, que tenemos que hacer ya, rápido, urgente, una reforma previsional, eso nadie lo duda. Por lo mismo que estamos hablando, piense usted que la brecha entre pensiones de las mujeres y los hombres es gigantesca. Esa sí que es gigantesca. Es gigantesca. Impresionante. Las mujeres que han cotizado 15 años reciben en promedio 171.000 pesos de pensión, 51% de la pensión de los hombres, o sea, la mitad de la pensión de los hombres. Las lagunas previsionales, el 51% cotiza menos de 10 años. En fin, aquí tenemos un problema urgente porque además el país se está envejeciendo mucho. En 10 años más, los que van a tocar la puerta de la AFP para pensionarse por vejez va a ser el doble de los que están hoy día. Entonces, si no hacemos nada, nos cruzamos de brazos y decimos, oiga, el próximo gobierno hará las cosas, definitivamente es el peor de los escenarios. Esa ya no es una opción. Y yo creo que es fundamental, en primer lugar, que el Estado contribuya más, porque estamos contribuyendo muy poco, porque tenemos muchas pensiones, cerca de 600.000 pensiones de un poco más de 100.000 pesos, que son las básicas solidarias, y ahí el presidente Piñera ha anunciado en reiteradas oportunidades durante la campaña y ahora que vamos a hacer un incremento sustantivo del pilar solidario. A través de impuestos generales. Exactamente, Ya. A través de impuestos generales, porque es la única forma de que el que tiene más pague más, que el que tiene menos pague menos, porque otros plantean una solidaridad distinta, que yo no la comparto, dice, ¿sabe qué más? Hagamos una cosa solidaria, y que fue por lo demás el último proyecto de la presidenta Bachelet, donde si uno sacaba las cuentas al final del día, lo que ocurría era que un trabajador de bajos recursos terminaba financiándole parte de la pensión a un pensionado de medianos o altos recursos. Eso para mí es solidaridad, pero no es solidaridad mala, pues. No es positiva. O el joven que terminaba aportando plata a las pensiones de los mayores y cuando él era mayor no recibía ninguno de este mismo fondo. Yo creo en la solidaridad y creo que nuestro sistema no alcanza con el ahorro individual, definitivamente. Pero creo que la solidaridad tiene que ser buena, que incentive y sea focalizada. En segundo lugar, creo que es clave, aparte que el Estado contribuya más, que premiemos la densidad de las cotizaciones con preferencia a las mujeres por la diferencia que yo decía actualmente. Y nosotros estamos diseñando un subsidio del Estado para que se complementen las pensiones de la clase media y que al mismo junto con complementarla premie la mayor densidad de cotizaciones. Ahí se está pensando en pensiones de entre 600, 700.000 pesos, de ahí para abajo, que se puedan complementar por parte del Estado esta pensión. Y finalmente se van a crear una serie de incentivos para que aquellas personas, esto es súper importante decirlo porque de repente la gente se confunde, que quieran y puedan, no es obligatorio, que quieran y puedan alargar su edad laboral trabajando, lo puedan hacer, pero además tengan un aporte del Estado, un incentivo que les permita hacerlo. Esto es súper importante porque si una persona en vez de jubilarse a los 60 años, se jubila a los 65, no es tanto lo relevante de lo que pueda ahorrar o lo que pueda cotizar en esos años, sino que lo relevante es que los recursos que ya tiene juntados, al distribuirse en menos años, le aumentan la pensión. Y nosotros queremos incentivarlo. Eso no están las condiciones para obligarlo, como en otros países que están debatiendo cambiar la ley que sea obligatorio jubilarse a los 65 años. No, en Chile no vamos a hacer eso. Vamos a generar incentivos para alargar la vida laboral de aquellos que voluntariamente puedan y quieran hacerlo. ¿Estos temas van a ir directo al Parlamento o la idea es predigerirlos quizás en la Mesa de Desarrollo Integral? Porque no necesariamente en el Congreso una reforma previsional en estos términos va a ser fácil de aprobar. Va a ser dura, claro. Sí, pero hemos tenido tantas mesas, Consuelo, en materias previsionales que yo soy partidario de que vayan directamente al Congreso. Hemos tenido mesas de análisis, en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, las diferencias además están bastante nítidas. Yo tengo la impresión de que esto va a ir directamente al Congreso, sin perjuicio que ya estamos teniendo conversaciones con parlamentarios, con técnicos. Yo me he juntado con varios de ellos.
más o menos uno puede leer cuáles son las diferencias o los puntos en común, y yo creo que la discusión hay que hacerla en el Congreso. A propósito de la reforma previsional que se hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, yo estaba en la Comisión de Trabajo, y salió una muy buena reforma al final del día, y le metimos muchas horas de comisiones. Yo me acuerdo que el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo estaban ahí, y le metimos muchas horas. Y yo creo que finalmente eso sirvió, porque si eso lo hubiésemos obviado y hubiésemos hecho una comisión paralela, probablemente no se habrían llegado a los acuerdos que se llegaron. Nicolás Monkeberg, ministro del Trabajo y Previsión Social, muchísimas gracias por estar aquí en Duna esta mañana. Bueno, que les vaya muy bien. Que tenga buena semana corta. Además. Semana corta, sí. Y para los que somos futboleros, el jueves tenemos un tremendo partido. El jueves, no, esta semana se juega tanto la U como el Colo, la pasada. Sí, la U Vasco hoy día, ¿no? La U Vasco de Gama hoy día. Oiga, estoy muy. Parece que soy el único que le importa eso. No, yo sigo el campeonato local. Él solo sigue Católica. Él solo sigue el campeonato local. Sí. Es que me interesa, vos. Sí, pero... El otro sigo a Vasco con mucha atención. ¿Te das cuenta? Oh, qué bien. ¿Te das cuenta lo que es? Bueno, pero en todo caso Monker es colocolino. Así que... ¿Sí? ¿Colocolino? Monker es colocolino, es de los tuyos. Está bien. Yo en subsidio soy colocolino también. No, eso lo tengo claro. No hace falta. Nicolás Monker, muchísimas gracias. Gracias, buenos días, ministro. Buena semana. Gracias, ministro. Exactamente, hoy día 9:30 de la noche, la U con Vasco da Gama, 9:30. ¿Los milagros existirán? La digitalización llegó y para quedarse, eso bien lo entiende Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes, si escuchaste bien, a los no clientes, a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado para revisar si tienes el crédito. Descarga la app de BBVA Chile e ingresa en bbva.cl creando oportunidades. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la RAINvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en larrainvial.com. Volvo es sinónimo de diseño escandinavo, innovación, tecnología y seguridad. Y así lo demuestran The All New XC40 y XC60, modelos que recientemente han sido nombrados European Car of the Year y The World Car of the Year. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Y en la ADES existe un antes y un después con casa híbrida de Vista a los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa Todos Diseño. Tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro. Estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Vayas donde vayas, tu próximo fin de semana aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, a cargo aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas Latam Paz. Reserva ya en hertz.cl. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que un cliente que llegó a AFP Habitat con un saldo de 10 millones de pesos, hoy después de 15 años, ha ganado hasta 3.800.000 pesos más que si hubiera estado en otra AFP? Por eso, elige AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y en el 2017. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. ¿Y los beneficios asociados? Tampoco sé. ¡Ay, pero gordo! En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a
disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras, porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all-new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesParaconfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. En 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones de tránsito, porque de la seguridad de todos somos responsables. Al manejar, no uses el celular. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017, porque es tu futuro. Elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Clínica Alemana obtuvo el primer lugar general en experiencia de servicio en el ranking Praxis Experience Index 2017, liderando tanto la valoración de la experiencia de atención como la preferencia en el sector salud. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota, biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos en el 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Haz crecer tu empresa y atrévete a más con la nueva oficina digital Movistar. Contrátala por 45.000 pesos mensuales con internet dedicado Pro 100, central virtual, Wi-Fi y 1.000 minutos a fijos y a móviles. Más minutos libres entre anexos. Movistar, elige todo. En Movicenter tienen todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingos de 9 a 20 horas. Américo Vespucio Norte 1155, Huachuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad de automóvil. 8:42. Temas varios quedan dando vuelta. Quería retomar brevemente la entrevista de Juan Carlos Cruz, que le habíamos dejado. A ver, yo sé que lo relevante son los cambios en la Iglesia Católica, en fin, pero y todo lo que estamos conversando antes, también lo que está pasando ahí en la arquidiócesis de Rancagua, con las denuncias de Canal 13, pero a nivel internacional está provocando harta repercusión básicamente por el fraseo, ¿ya? Y es una entrevista que da Juan Carlos Cruz contando más detalles, una de las víctimas de Fernando Caradima, del párroco del Bosque, ex párroco del Bosque, contando cómo fue su encuentro con el Papa. Es una entrevista en el diario El País.
antes y luego parte de esa entrevista empieza a ser replicada en diferentes medios. El Vaticano no ha desmentido la cita. Lo que dice Juan Carlos Cruz es que conversó también sobre su condición de persona gay, sobre su homosexualidad con el Papa. Juan Carlos Cruz tiene muchísima credibilidad, más a estas alturas, digamos. Es simple, nunca lo hemos visto mintiendo y está más expuesto imposible hace varios años. Digamos, claro, la pregunta es, como esta es una conversación privada con el Papa, si es que él puede citar al Papa y cuánta credibilidad tiene la cita. Pero dice que sí, que conversó con el Papa sobre su homosexualidad y dice que el Papa le dijo a él: Dios te hizo como eres, Dios te ama, Dios te hizo como eres y Dios te ama como eres, ¿ya? Entonces, te hizo es toda la diferencia, ¿verdad? Para la doctrina católica respecto de la homosexualidad, si alguien... En la creencia de que Dios te hace, entonces si Dios te hace homosexual, si ese es el verbo que utiliza el Papa al conversar con Juan Carlos Cruz, avanza harto más allá de lo que ha sido la doctrina de la Iglesia Católica. El Papa varias veces ha hablado sobre la homosexualidad, alguna vez en el 2013, que fue una cita bastante recogida, y dijo: si alguien es gay y busca al Señor con una buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar cuando alguien es homosexual? Pero ahora empuja un poquitito más allá. Claro, si la cita, pero en la misma línea. Digo. En la misma línea, pero para los que son creyentes, evidentemente que si efectivamente utilizó ese verbo de Dios te hace, es una diferencia bien importante. El Vaticano, Greg Burke, el vocero del Vaticano, se le preguntó sobre el tema y dijo, bueno, que ellos básicamente no van a comentar conversaciones privadas que tuvo el Papa, pero tampoco salió a desmentir esa conversación privada. Yo tengo mis dudas que haya alguna obligación de reserva en una conversación de ese tipo, que el Vaticano no sale a comentar. No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno podía pensar de que el Vaticano eventualmente saliera. Yo no tengo la sensación de que Juan Carlos Cruz esté cometiendo una infidencia. No, me da la impresión que no. Es una conversación, es como lo que podríamos conversar nosotros. ¿Pero quién dice? No sé, por eso digo, que ¿por la reacción del Vaticano? Sí. No, porque el Vaticano como institución no se tiene por qué hacer cargo de una conversación privada del Papa, en ese sentido. Sí, en ese sentido sí, pero que no parezca como que en el fondo se está diciendo, reveló una conversación privada. No, porque el Papa lo que dice privadamente es lo mismo que dice públicamente, suponemos, y por lo demás esa es una discusión bien antigua respecto al tema. 8:46. ¿Qué prefieres, vivir en China o en...? No es Londres, ¿no? ¿En China o dónde? Dime. ¿En China o en alguna ciudad de Inglaterra que está...? West Ham, ¿de eso están hablando? Sí, Pellegrini. Qué buen tema. No, pero es que Pellegrini no podía venir a dirigir a La Roja porque tenía un plan de... Pero ojo que termina... Un plan de largo plazo con China. No, pero termina, noto ironía en las palabras. Termina su contrato en noviembre de este año. No coincidían los tiempos. Así es que va... Muy poquito antes seguramente va a dejar la Ley Fortune de China, pero termina el plazo, no renueva su proyecto de largo plazo y se viene a Inglaterra. Creo que no se desdice Pellegrini respecto de lo que siempre ha planteado como principio fundamental de sus relaciones laborales: cumplir los contratos. No se anda yendo a media temporada porque le ofrecen $2 más, de hecho se viene por menos plata. $13 millones, según la prensa internacional, recibirá al año en Pellegrini ahora, 16 recibía en China. Pero aquí se viene un proyecto deportivo bastante más tentador, es sacar al West Ham, que es un equipo de mitad de tabla, es un equipo que ha bajado varias veces, ponerlo a pelear entre los de arriba. Yo me acuerdo, y los que seguimos más o menos el fútbol nos acordamos del Pellegrini que asumió en el Villarreal. ¿Te acuerdas? Son bien parecidas. El Pellegrini que asumió en el Málaga después del Real Madrid, no al Pellegrini que asumió en River,
en el Real Madrid o en el Manchester City. Que también es un equipo de mitad históricamente pero para arriba. Mediano. Lo que pasa es que tenemos una inyección importantísima de plata en los últimos años, pero no es el equipo, no es el United. Bueno, Pellegrini la hace nuevamente. Está en Londres el West Ham, estaba tratando de acordar. Sí, en Londres, el equipo El Martillo se le llama. El Martillo. Jugó Javier Vargas en algún momento, entiendo que es el único chileno que ha estado en esa institución. En el West Ham, sí. Y interesante ver cómo lo va a hacer, qué refuerzos va a tener. Aquí importa en estas ligas, grandes ligas, importa cuánta plata vas a tener para reforzarte. No, pero es bien interesante porque a pesar de lo que planteamos, también va con un proyecto que es un poquito más allá de ser solo el entrenador, va también preocupándose con una línea sobre las divisiones menores y con participación en las contrataciones, que eso es lo que en muchos equipos europeos no ocurre. No, pero a mí me alegra muchísimo. Yo creo que estaba vegetando en China. Pero fue en búsqueda de algo. Algunos creen que solamente se fue por plata, ganaba marginalmente más de lo que podía haber ganado en cualquier equipo de Europa que le ofrecía. Yo estoy seguro que Pellegrini no se fue por más plata a China, sino que se fue a un proyecto, a tratar de descubrir un poco la rueda en China en el fútbol. Yo creo que quería conocer una realidad distinta. Y tratar de darle el golpe. A lo mejor no le fue bien, que eso es otro tema, pero la intención fue ir a buscar un vuelco en la Liga China, institucional, en el fútbol menor, por eso llevó un equipo importante de gente a trabajar con él, y ahora no le fue muy bien, parece que ahí vegetó, a lo mejor no estuvo en las condiciones, o no lo hizo bien, no tengo idea, pero vuelve al fútbol hipercompetitivo. 8:49. Venezuela. Una cosita. Maduro. Oye, una cosa súper pequeñita. Cierra la revista Interview, fundada por Andy Warhol, una de las grandes publicaciones de la cultura pop del mundo. Que no es lo mismo que Interview. No. Esa es como media. Esa es española. Porno, ¿no? Esa española. No, siempre pone una pilucha en la tapa, pero era como. ¿Con pilucha en la tapa? Con pilucha en la tapa, pero no. Interview. De las grandes portadas de la cultura pop, tremendas entrevistas fundadas por Warhol. 50 años, cuando hemos estado conversando tanto sobre revistas que cierran, ¿verdad? En los últimos días. Los periodistas andamos tristes, andamos tristones porque finalmente toda la transformación de los medios, de qué manera consume contenidos el público, nosotros mismos, eso está cambiando, dónde se va la publicidad, todo eso son movimientos tectónicos, de placas tectónicas en este minuto en el mundo del periodismo. Así que también cierra esta revista que es tremendamente icónica, básicamente se va a la quiebra. Bueno, Interview también cerró, ¿Interview la otra? Lo lamento. También cerró. Lo lamento. También cerró, por si acaso. Ayudándote a sentir. También cerró. Ya, ¿vamos a Venezuela? Sí, vamos a Venezuela porque lo único que no es novedad es el resultado. Bueno, no tiene mucha novedad en general, pero el resultado del que iba a ganar por el 60 y tantos % no era novedad. Nicolás Maduro renueva su mandato. Lo que está en duda son las cifras oficiales. Y las cifras que da la oposición. Ahora, la oposición, uno decir, bueno, ¿qué fuente es esa, la oposición? ¿Hay alguna institución creíble? Eso está muy... Es la participación del 46%, que entiendo que los últimos conteos del CNE, que es el órgano oficial venezolano, que está muy cooptado por el gobierno, no tiene ninguna autonomía, determinó que había participado el 48% de los venezolanos. En la abstención está todo el asunto porque el llamado opositor antes de la elección era justamente a no votar. Por lo tanto, la abstención es la noticia. Y ahí está la disputa. Desde la abstención oficial o la cifra oficial da el 46%, el último cómputo el 48% de las personas habilitadas para votar lo hicieron, pero hay cifras que entrega la oposición que indica una fuente que se llama Meganálisis, pero realmente no le conozco el pedigrí a Meganálisis. No sé si lo armaron anteayer para hacer cifras este fin de semana o si tiene 70 años de credibilidad y prestigio. No lo sé, pero claramente es la oposición la que está ahí atrás. A las 6:20 de la tarde el boletín final señalaba que habían votado 3.594.000 personas, lo que hablaba de un 17,32%
de las personas habilitadas. Con una abstención, según la posición, en torno al 80%. Sí. Vaya uno a saber, el problema cuando no hay instituciones autónomas y creíbles es que uno tiene que dar las dos cifras porque no sabe a qué asirse, no sabe a quién creerle, lo que uno sabe que hay un despelote enorme en un país que hoy día está con una oposición enorme. Y que en número absoluto el chavismo o el madurismo perdió 1.300.000 votos. En número absoluto. O sea, hay 1 millón. O sea, yo creo que el dato más relevante tiene que ser ese. O sea, es que finalmente de la gente que había votado la vez anterior por Maduro, esta vez 1.300.000 personas menos votaron. Nico, pero sí, es que si la punta de lanza electoral y todo tu centro de gravedad para oponerse a Maduro y su reelección era no votar y solamente pierde 1 millón de votos, esto es peras con peras. Los propios. Sí, pues. No, de la gente que había votado. O sea, 1.300.000 votantes de Maduro no fueron a votar. No claro. Es el total de los que no fueron a votar. No, a eso es a lo que me refiero. Entonces, yo creo que es relevante sobre todo porque no hay quien no te reconozca que en una potencial elección el chavismo o el madurismo empieza entre el 35 y el 40% entre los grupos que reciben subsidios directos, entre estas especies de milicias populares que tienen, etcétera, etcétera. O sea, hay un apoyo muy fuerte popular a Maduro que, depende a quién le pregunte, te lo ubican en el 40 y un poquito más, digamos. Entonces me parece muy impresionante igual el resultado. Sí, pero ahora, nunca he entendido yo la estrategia de la oposición venezolana de la abstención. Mientras no esté unida... No la lograron entender, ¿no? Porque aquí lo que hay en el fondo es una organización institucional la que está en duda, si es que hay división de poderes, si es que hay autonomía de los poderes, si es que hay una justicia independiente, si es que hay un órgano electoral independiente, si hay violación de los derechos humanos o respeto a ellos, en fin, hay una cuestión bastante más compleja que la numérica. Pero yo siempre recuerdo que el año 87-88 en Chile había una discusión respecto a si era legítimo o no participar del plebiscito. Y si lo que había que hacer era llamar a una gran abstención o inscribirse en los registros electorales para votar contra Pinochet. Y finalmente ganó la opción de inscribirse en los registros electorales y votar contra Pinochet. Si hubiese ganado la otra opción de una abstención masiva, de no inscribirse en los registros electorales, no validar el plebiscito de Pinochet, y Pinochet hubiese ganado la opción sí, ¿cómo habría estado la historia de Chile? Yo honestamente creo que cuando están dadas las circunstancias, ahora no conozco el detalle, a mí me lo han explicado 20 veces los opositores venezolanos por qué ellos consideran que no participar es una mejor opción. Sigo sin entenderlo. Y me retrotraigo a nuestra historia local, en que no pocos eran partidarios de no inscribirse en los registros electorales y no participar del plebiscito. ¿Cuál podrá ser la presión internacional? Esta idea del Grupo de Lima de no tener embajadores. ¿Es mejor estar involucrado cerca de un gobierno autoritario como el de Maduro, con su asamblea constituyente que detenta el poder, claro, porque no reconoce al Parlamento? Hace ya más de un año, por lo menos. ¿Son efectivas? ¿Siguen siendo efectivas o no las sanciones internacionales? Y al final, ¿cuál es el respaldo que le prestan China y Rusia, eventualmente, al gobierno de Maduro? Y estaba tratando de revisar el Twitter de algunos de los observadores chilenos, de políticos chilenos que estuvieron. Estaba mirando el de Maricela Santibáñez, por ejemplo, la parlamentaria del PRO, que fue de observadora. Escuchaba hace un ratito al senador Insulza, entrevistado por Gonzalo Ramírez y la Matilde Burgos acá en la radio, y decía, claro, si uno va a observador y ve lo que le muestran y no se va, como las observaciones, las misiones de la OEA por 2 semanas antes, a revisar el sistema electoral, a revisar las máquinas, tuvo el alcalde Jadwe también, por ejemplo, comunista, allá destacando que tú no puedes finalmente hacer fraude con un sistema electrónico. Pero lo que plantea el senador Insulza es que el sistema electrónico, si no tienes observadores internacionales, si no tienes un sistema que te revise también, bien se puede entonces cometer fraude. Y Maricela Santibáñez, por ejemplo, tiene aquí, dice que el que quiera saber que salga a la calle, pues desde su cómodo lugar de privilegio difícilmente puede tener opinión, la valentía de caminar por donde quiera, no por donde me dijeron que me llevarían. Un proceso que no me lo cuentan los medios, lo viviremos valientemente, dice ahí en una foto recorriendo Venezuela. Pero es verdad que claro, cuánto te dejan ver, cuánto puedes ver realmente.
y de qué manera terminas validando un régimen que ya yo creo que nadie duda que es una dictadura, con cara de democracia, digamos, como con ropaje de democracia, pero es una dictadura. Hay dictaduras que llaman elecciones. 8:57 minutos, nos vamos, ya viene información privilegiada, pero antes Bárbara Espejo nos lleva al Circo Gavarní. Que tengan un muy buen día. Es martes hoy día, para que no se confundan. No es lunes. Es martes. Eso es lo bueno, que es para martes. Para quien tiene, por ejemplo, sesiones a un doctor todos los martes, a un kinesiólogo, tiene una reunión todos los martes. Gracias. No es mañana, es hoy. Es que por Dios que no se confunda, ¿no? Nos vamos. Bien, chao. Buenos días. Administradora más premiada de la industria con 8 premios Salmón y premio Morningstar a Mejor Administradora de Renta Variable.